Muy buenas, estimados alumnos. Continuando con la clase número 5, protozoos, de la asignatura de zoología médica, vamos a recordar de que la zoología, en su sistemática, divide a los organismos primariamente en unicelulares y multicelulares. Ya hemos visto básicamente a los que consideramos multicelulares, una parte de ellos, pero vamos a enfocarnos en esta ocasión en los organismos unicelulares, que son conocidos como los protozoos. Bien, como información adicional, basta recordar qué características van a reunir este tipo de organismos para estar dentro del filum protozoos o subreino protozoos. Primeramente son organismos unicelulares. Esto significa que están conformados por una sola célula. Una característica muy bonita o importante en este tipo de organismos es el hecho de que, aunque son unicelulares, sus células son bastante especializadas. Vamos a encontrar en ellos estructuras que generalmente encontramos en organismos ya más complejos, pero ellos pues realizan una actividad muy importante en la vida. Continuando con las células, con la característica de ellos, pues decíamos, son unicelulares, son típicos de zonas húmedas, generalmente viven en aguas, pueden vivir en agua salada o en agua dulce. Su sistema de alimentación puede variar, la mayoría son organismos heterótrofos, algunos son autótrofos, otros son mixtótrofos, etcétera. O sea, hay variedad de alimentación en cuanto a ellos. En relación a la forma, vamos a encontrar pues de simetría variada, recordando que son animales, por lo tanto ellos van a tener solamente membrana celular. Algunos de ellos van a tener estructuras rígidas o duras, generalmente hechas de carbonato de calcio, que les van a dar cierta contextura de fortaleza, o también conocida como exoesqueleto. Ellos tienen, los que son tienen este tipo de estructura, pues tienen agujeros por donde van a emitir cilios, flagelos o pseudópodos. Otra característica importante es de que ellos intervienen en los ciclos biogeológicos de la Tierra, como el círculo del nitrógeno, del carbono, del potasio, del azufre, etcétera. Y junto a ello también vamos a encontrar que se movilizan, son bastante activos muchos de ellos, y vamos a encontrar tres tipos principales de estructuras con las cuales ellos se van a movilizar. Por ejemplo, sabe que ellos van a tener pseudópodos, o sea, prolongaciones propiamente de la estructura de la célula en sí, para acercarse a algún alimento, o también para movilizarse sencillamente porque necesitan cambiar de lugar. En este caso, pues las prolongaciones son a través del citoplasma, de movimientos del citoplasma. Algunos de ellos van a tener cilios alrededor de su cuerpo. Un ejemplo de estos es el Paramecium, que posee cilios alrededor de todo su cuerpo. Son pequeñas estructuras vibrátiles que les van a ayudar a movilizarse de un lugar a otro. Otro grupo que vamos a encontrar son algunos que van a tener flagelos. En esta ocasión es una especie de cilio, pero generalmente uno o dos como máximo. Algunos tienen un poquito más, pero relativamente uno es el que es mayor de todos ellos, y que les va a servir principalmente para movilizarse. Un ejemplo de esto pues va a ser la eulena. Y aparte de esto, pues esta estructura o este organismo va a utilizar, decíamos, para movilizarse este flagelo, o también en algún momento dentro de su alimentación. Dentro de la sexualidad que nosotros vamos a encontrar, o mejor dicho, dentro de la forma de reproducirse, vamos a encontrar que ellos van a presentar diferentes formas. Van a presentar la fórmula sexual típica,
¿ya? Y van a presentar también algunas variantes dentro de la reproducción asexual. Algunas de ellas van a ser simple división de una célula para conformar dos organismos, otras ocasiones van a haber conjugación, o sea que se agregan, se juntan dos organismos, hacen intercambio y se separan. En otra ocasión un mismo organismo se va a dividir internamente en varias células más pequeñas que al final van a terminar separándose y formando individuos, más individuos. Pues. Obviamente aquí no hay reproducción sexual, no hay intercambio genético, por lo consiguiente básicamente es la reproducción del mismo individuo en muchos más. Entonces, eso es parte de lo que podríamos hablar de forma general de los protozoos. Basta aclarar también que ellos intervienen mucho en el control de lo que son la producción de bacterias en el medio ambiente. Y otro aspecto muy importante de ellos es el ejemplo de que afectan al hombre y a los animales, produciendo algunos de ellos enfermedades. Por ejemplo, la tricomona, que produce la tricomoniasis, la ameba o la entomeba histolítica, que va a producir amebiasis, etcétera, como algunos de los organismos que van a causar este tipo de problemas a nivel de su relación con los seres humanos o algunos animales. Bien, ya entrando en materia, vamos a ver cuál es la característica de estos organismos. Primeramente, decíamos, son unicelulares, algunos de ellos forman colonias. En esto hay que aclarar, forman colonias, pero cada individuo termina siendo un individuo siempre manteniendo, por decirlo así, su personalidad. No significa que estas colonias pasan a ser un individuo, una estructura única, ¿no? O que tenga vida propia, sino que sencillamente se agrupan para formar colonias. Son en su mayoría microscópicos, decíamos, tienen todo tipo de simetría, no forman capas terminativas, o sea, porque no son capaces de formar órganos, pero decíamos, son organismos unicelulares. Su célula es eucariota, significa que tienen un núcleo organizado, y sí lo tienen bastante organizado, incluso el nucleolo. Y como decíamos, pues todos sus organelos son bastante activos, mucho más que en otros tipos de células. Muchos de ellos son de vida libre y participan en todo tipo de simbiosis, como el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. Otras generalidades, decimos, ellos tienen membrana nuclear, por supuesto, decíamos, son organismos bastante especializados, tienen su nucleolo respectivo, o sea, en su membrana celular, es característica de los animales, pero no tienen ellos para el celular. En algunos casos vamos a encontrar que la naturaleza es así. La naturaleza no es rígida, no es algo como blanco o negro, sino que tiene sus matices. Y siempre hay algo que rompe la regla, pues, pero es característica de estos organismos presentar membrana celular. Tenemos el caso del citoesqueleto, que son estructuras generalmente en forma de túbulos que le van a dar forma a nuestra célula, en este caso la célula de los protozoos. Los organelos típicos que encontramos, mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, vacuolas y lisosomas. En este caso las vacuolas son importantísimas porque dentro de ellas van a realizar su respectiva alimentación, mejor dicho, ahí van a ingresar el alimento, algunas enzimas van a actuar sobre ellos para poder digerir después sus alimentos. Bueno, son capaces de realizar exocitosis y endocitosis. Los ribosomas compuestos por sus unidades 40S y 60S. ¿Qué características morfológicas vamos a encontrar? La mayoría de ellos son móviles en una etapa de su desarrollo, decíamos, los que se conocen con el nombre de forma vegetativa o trofozoito. Generalmente esta forma es la que va a ser activa y la que en algunos casos, cuando son parásitos, va a hacer precisamente daño, ¿verdad? Es la que hace todo el proceso de vida del organismo, se alimenta, se reproduce, etcétera, ¿no? Algunos de estos tienen la capacidad de transformarse en un quiste. El quiste generalmente ellos lo utilizan cuando son parásitos para migrar de un huésped a otro, porque el quiste es capaz de soportar condiciones ambientales negativas, o sea, cambios de temperatura, de pH, de presión, etcétera. Mientras que en etapa trofozoito son bastante sensibles a cualquier cambio del ambiente en el que ellos viven.
Bien, decíamos que son organismos muy especializados a nivel intracelular, tienen división del trabajo, hay reproducción sexual y asexual. La irritabilidad significa que ellos responden a cuando los estimulamos, poseen exoesqueleto y tienen diferentes tipos de nutrición y de locomoción, como vamos a ver más adelante, y ya lo dijimos en parte de la introducción. La importancia de ellos, pues uno, contribuyen en los ciclos biogeoquímicos que ya mencionamos, funcionan como control de poblaciones microbianas y otra, pues que generan enfermedades en humanos y animales. ¿Qué podemos decir de su historia? Sabemos que el holandés Leeuwenhoek fue el inventor del microscopio y él, los primeros organismos que vio fueron precisamente la portichela, algún tipo de algas, la eulena y el borbos, que se consideran en ese tiempo, pues, se consideraban como parte de los protozoarios. Él les llamó animálculos. Recordemos que en zoología, para su distribución, para su clasificación, no hay una sola visión. Nosotros no estamos en la más importante, en el que se le considera parte del reino animal. No todos lo ven así, aquí vamos a ver algunas variantes, pero la posición nuestra, del autor de este video, es básicamente que son parte del reino animal. Bien, ¿cuándo es que se empiezan a descubrir o a conocer mejor las estructuras unicelulares, en este caso los protozoos? Es con el invento del microscopio electrónico a mediados del siglo XX, o sea, del siglo pasado. Aquí ya con este microscopio hay capacidad para ver no solo en sí a las células, sino también poder observar su interior y su funcionamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, que en 1858 Owen eleva a los protozoos a la categoría de reino, que no es nuestro caso, para separarlo de animales y vegetales. Nosotros no estamos de acuerdo, pero siempre es bueno ponerlo para que los alumnos no tengan confusión posteriormente. Bien, la clasificación clásica, en este caso de Hohenberg, en 1964, y que es dominante en algunos textos de zoología, trata a los protozoos como un solo filo, dividido en 4 clases, basadas sobre todo en el modo de locomoción. Esto es, si se mueven a través de pseudópodos, si se mueven a través de cilios o a través de flagelos, o sencillamente no se mueven y se dejan llevar por las condiciones del ambiente. Ahora bien, esta clasificación no es una clasificación básicamente de origen genético, o sea que los organismos tengan estructuras genéticas en común, ¿ya? Sino que obedece a que esta clasificación se hace en base a la característica que ellos tienen de movilidad, aunque puedan venir, como vamos a ver, de grupos filéticos diferentes, que sencillamente llegan a converger por el tipo de locomoción que van a presentar. Siguiendo con eso, pues tenemos el grupo de los rizópodos. ¿Qué característica tienen estos organismos agrupados acá? En que se movilizan a través de la proyección de pseudópodos. En ejemplo de esto es la famosa ameba. Dentro de estos pseudópodos vamos a tener dos tipos: los lobopodios, que son pseudópodos gruesos, ¿ya?, y los filópodos, que son más delgados y que son mucho más abundantes. Por ejemplo, que vamos a encontrar en organismos como los radiolarios, los foraminíferos, los nucleares y los lisoos. ¿Qué características tienen estos que se dividen o que proyectan pseudópodos delgados o filopodios? Bueno, que tienen estructuras rígidas o exoesqueleto externamente, elaboradas principalmente de carbonato de calcio, el mismo material que encontramos nosotros en las conchas, en los crustáceos, etc. Aquí tenemos un ejemplo, en este caso, de la ameba y un tipo de pseudópodo. Aquí tenemos los radiolarios. ¿Ven? Estas estructuras que se ven acá son de carbonato de calcio, son rígidas, pero tienen agujeros a través de los cuales se van a proyectar, como vemos acá en este caso. Van a proyectarse pues pseudópodos, solo que más delgados, ¿verdad? Los foraminíferos, en este caso, que básicamente parecen conchas diminutas. Las nuclearias, en este caso,
pueden ver aquí todas las proyecciones de pseudópodos que les van a servir en algún momento para movilizarse. Y los elizoos que tienen ya esta característica, ¿no? Entonces vamos con esto. Veamos los ciliados. En este grupo encontramos nosotros al paramecium, ¿ya? Que es el organismo representativo de ellos. ¿Cuál es la característica? Pues que alrededor de toda la célula vamos a encontrar pequeñas proyecciones que se les llaman cilios, que son muy pequeñitos, pero que les van a permitir para movilizarse, en algunos casos alimentarse. Aquí tenemos la estructura, por ejemplo, estas estructuras como pelitos que vemos hacia alrededor de esta célula, en este caso que es el paramecium, son los famosos estructuras que les permiten movilizarse. Decíamos que estas células son bastante especializadas en cuanto a la función de sus organelos. Tienen dos núcleos, un núcleo grande que se va a encargar principalmente de lo que es la reproducción, el intercambio genético, y el otro, el núcleo pequeño, que se va a encargar de lo que es la alimentación dentro de él, pues, o sea, corresponder a todo lo que es la síntesis y degradación de alimentos. En ellos, como pueden ver aquí, vamos a encontrar algo similar a lo que es una boca y una faringe, donde van a ingresar los alimentos de los cuales ellos se van a alimentar. En este caso tenemos unas vacuolas contráctiles y todas estas estructuras acá que se conocen como cilios, decíamos, sirven principalmente para movilizarse, pero también en algunos casos para alimentarse, o sea, para acercar al alimento, creando pequeñas corrientes, obligando a que los alimentos se introduzcan en esta pequeña cavidad que representaría la estructura de una boca o la función de una boca. Bien, entramos entonces a lo que son los flagelados. Aquí están también llamados mastigóforos o mastigóforas. Se distinguen por la posesión de uno o más flagelos, que sirve para clasificarlos, decíamos, ¿verdad? Los flagelos, a diferencia de los cilios, son más largos, están en números de 1 en adelante, y suelen presentarse en números reducidos si los comparamos con las otras estructuras, por ejemplo del paramecium, ¿verdad? Las formas unicelulares desnudas, o sea, sin pared celular, dotadas de solo uno o dos flagelos, representan la forma original de la que derivan todos los eucariontas. Sabemos que estas células que son del tipo eucariota, y tenemos aquí el caso de un organismo típico de estos protozoos, que es la euglena. Si ustedes se fijan acá, aunque este organismo tiene aquí cloroplastos que le sirven para realizar un tipo de fotosíntesis, él, al no ser planta, pues no presenta una pared celular, solamente su membrana celular. Acá está la estructura que les decíamos que es el flagelo, que le da la clasificación a este grupo de organismos, y que a la vez les permite movilizarse y alimentarse. Tiene un segundo flagelo que es más pequeñito, que puede usarse para ayudarles en la locomoción, o por si sufre daño a alguno de los más grande, pues él empieza a ocupar su lugar. Por eso se dice que estos organismos, dentro de los protozoos hay grupos que se conocen como mixótrofos. ¿Qué significa eso? Que en parte realizan fotosíntesis para alimentarse, pero generalmente pues introducen organismos como algunas moléculas o macromoléculas para su alimentación. ¿Okay? Bien, este grupo están los esporozoos, que son parásitos en una fase de su esporulación, o sea, en su división, y sin mayor movilidad, precisamente por su estructura, que generalmente son redondeados, como una espora, ¿verdad? Hay varios grupos distintos sin mayor relación, y no son todos protistas, sino que también hay animales y hongos. En este caso, pues, ya en nuestra clasificación, los hongos y las algas han quedado fuera, parte de las plantas. Aquí los vemos solo todos como animales. El ejemplo más conocido en este es el plasmodium, el causante de la malaria, que es una de las características de importancia de estos grupos. Aquí tenemos el ciclo del esporogónico, que vamos a poder ver cómo se infecta el hombre, el proceso que pasa en este caso el zancudo,
y este tipo de esporozoitos, que son los que van al final a distribuirse dentro de la sangre y a causar la contaminación. Bien, aquí tenemos la clasificación típica dentro de lo que es el filum o el protozoa. Esta agrupación de organismos unicelulares se divide en varios filum. Tenemos, por ejemplo, el filum Sarcomastigófora con su subfilum Mastigófora. Aquí encontramos varios organismos importantes, por ejemplo, la Trichomonas vaginalis, Pentatrichomonas hominis, el Chilostomatris mesnili y el Retortomonas intestinalis. La mayoría de estos organismos van a causar algún tipo, van a causar su patología, mejor dicho, a nivel del sistema digestivo o áreas cercanas, a excepción pues del género Trichomonas, en el caso de la Trichomonas vaginalis, que va a causar una infección a nivel de la vagina. Bien, tenemos el otro subfilum, que es el filum Sarcodina. En este caso vamos a encontrar aquí al género Entomeba o Entomeba histolítica y el género Blastocystis o Blastocystis hominis, que son también dos organismos que van a causar algún tipo de parasitosis en el ser humano. En la clase Sporozoa nos interesa la subclase Coccidia y el género Isospora, por ejemplo Isospora velis, la Cristosporidium parvo y Cyclospora cayetanensis, que en el caso de este último pues va a afectar siempre el sistema digestivo. Bien. Tenemos el siguiente filum, que es el filum Microspora, que aquí nos interesa el orden Microsporita y los géneros Encephalitozoon intestinalis y Enterocitozoon vienensis. Y tenemos al filum Ciliophora, en el caso el orden Clitostomatida, y el género Balantidium, conocido como Balantidium coli, que este es uno de los protozoos más grandes que parasita al ser humano, causando problemas intestinales también. Aquí tenemos un ejemplo de los patógenos primarios que son importantes para el ser humano porque provocan enfermedades, por ejemplo la Giardia lamblia, la Entomeba histolítica y el Trichomonas vaginalis. Vamos a tener también los organismos o protozoos oportunistas emergentes, que estos van a dar problemas generalmente cuando la persona anda en el sistema inmunodeprimido, en el sistema de defensa, ¿verdad? Entonces aquí es donde ellos van a ser importantes por el hecho de que van a poder desarrollar eso. Generalmente en una persona sana difícilmente van a causar problemas. Y estos pasaron a ser importantes por el hecho de que con las personas que padecen SIDA, pues este tipo de organismos van a crear muchos problemas, en algunos casos hasta la muerte. Acá tenemos los protozoos de patogenicidad discutida, en los que no hay suficientes estudios para afirmar de que en realidad causan un tipo de enfermedad. Tenemos el Entomeba coli, el Endolimax nana, el Chilostomatix mesnili, Rhodameva burchili, Blastocystis hominis y el Pentatrichomonas hominis. Decíamos, son organismos que no está probado todavía de que realmente pueden causar algún tipo de patología. Bien, dentro de las características morfológicas es importante recordar que el ooquiste, que tiene que ver en la reproducción sexual, proviene de la fusión de dos gametos correspondientes a la etapa sexual, decimos, de reproducción, y aparece solo en algunas especies, o también se le denomina cigoto, como en el caso de los humanos, hay organismos superiores. Un componente esencial que existe en los protozoos y también en los helmintos es la tubulina, la cual es afectada por algunos agentes antiparasitarios como el albendazol, y esta es la base pues, del efecto parasiticida de este químico. Recordando, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, como nosotros utilizamos solamente plantas o la fitoterapia o la botánica médica para poder curar a nuestros pacientes, aquí tenemos dos cosas que hacer. Una, pues mandarle sus respectivos exámenes y según cómo se encuentre nuestro paciente, pues remitirlo
a otro profesional. En el caso de que tengamos que atenderlo, pues hay que hacerle su respectiva valoración, y plantas con un excelente resultado para bien, decíamos de que nosotros, siendo biomédicos, y nuestra función principal es usar los derivados de las plantas medicinales o la botánica médica como le conocemos, y derivados animales en algunos casos. En este caso nosotros podemos recomendar dos tipos de plantas con una suficiente base tecnocientífica que nos va a dar resultados en una gran cantidad de organismos patógenos unicelulares, como en este caso. Por ejemplo, vamos a hablar de la Amelia patens, conocido en algunos lugares con un nombre común como chichipince y coralillo generalmente, y que generalmente se encuentra, básicamente está más reconocido su uso para unas partes de Guatemala y El Salvador, aunque existe desde la Florida hasta partes de Colombia. Su función es muy poco conocida, pero es una planta extraordinaria con buenos resultados para problemas parasitarios, tanto endógenos como exógenos. Otra planta que nosotros podríamos utilizar en este caso es el Allium sativum, conocido comúnmente como ajo, el cual tiene una probada eficacia para tratar diferentes tipos de infecciones a nivel digestivo y causadas por algunos tipos de unicelulares, como en este caso los protozoos. Con estas dos plantas nosotros podemos lograr muy buenos resultados. Ahí está la importancia de saber cómo utilizarlas, de tener los métodos adecuados para que nos den muy buenos resultados, pero comprobados en laboratorio, en investigaciones clínicas, que sí dan muy buenos resultados para este tipo de parasitosis, estas dos plantas, aunque hay un montón también que nosotros podríamos recomendar. Bien, en cuanto a su alimentación, estos organismos van a tener principalmente su alimentación dada por ósmosis, que consiste en el intercambio de sustancias orgánicas disueltas en el medio donde ellos viven, o por fagocitosis, que se realiza por medio de prolongaciones de su ectoplasma o pseudópodos conocidos comúnmente. En este caso pues hablamos de la ameba, un ejemplo, ¿no? O en el caso de los macrófagos también, que es una forma de englobar a cualquier patógeno que llegue. Y un tercer mecanismo se observa en ciertos protozoos que utilizan sus cilios o flagelos, que veníamos diciendo, para acercarse a los nutrientes o acercar los nutrientes a una boca o citostoma, por donde van a penetrar a la célula. Su metabolismo se lleva a cabo en las vacuolas, ya lo decíamos en la introducción, donde se van a producir enzimas digestivas. Los residuos de este metabolismo se van a eliminar a través de la membrana celular. En algunas especies se hace por orificio excretor llamado citopigio, y en otras pues solo se liberan los residuos cuando se rompe la célula, como es el caso de la liberación del pigmento malárico en los protozoos del género Plasmodium, ¿verdad? El causante de la malaria. Bien, en cuanto a su reproducción, ya decíamos que tienen dos tipos de reproducción, asexual y sexual. Vamos a hablar de las más comunes, en este caso la división binaria. Aquí, por ejemplo, una sola célula, primeramente ellos empiezan, cuando se van a dividir, a duplicar todos sus organelos más importantes, empezando por el núcleo. Ya que ellos han logrado multiplicar o duplicar todos los organelos y su núcleo, van a migrar hacia los polos de la zona ecuatorial de cada de esta célula, y empieza ahí a dividirse, como vemos acá en la fotografía. Por consiguiente resultan dos individuos. Obviamente su material genético va a ser el mismo porque no hay intercambio, por eso es una reproducción asexual, perdón. En cuanto a la división múltiple, ocurre lo mismo, solo que aquí, como vemos en la fotografía, una célula se empieza a dividir y empieza a dividir sus núcleos y a multiplicar una copia de todos sus organelos funcionales,
y ya que hace esto empiezan a formarse diferentes células más pequeñas, dando origen a muchos más individuos, ¿no? La respiración. Bueno, como todo organismo, nosotros respiramos, ellos necesitan respirar, y en la mayoría de ellos la respiración es anaerobia. En algunos casos es aerobia. Significa aerobia pues que obtienen el oxígeno del medio ambiente, y en el caso de pues, anaerobia lo obtienen a través de otro tipo de reacciones químicas para poder obtener, decíamos, el oxígeno. Y van a utilizar diferentes medios pues, para obtenerla. Pueden utilizar el propio nitrógeno, pueden utilizar un sinnúmero de elementos químicos o reacciones que van a suceder dentro de ellos, pero que van a dar como resultado la obtención del oxígeno. Bien, aquí tenemos un ejemplo del movimiento por pseudópodos. En el caso de una ameba, como ven, decíamos, le sirve para movilizarse o para también de la misma forma ir en busca de su alimento, el cual logran englobar para poder digerirlo. Bien, decíamos que el trofozoito es la parte viva, por decirlo así, de este tipo de organismos, o de algunos de ellos, no todos tienen la misma etapa, pero es la parte en la que ellos van a reproducirse, alimentarse, etcétera, y a crecer. En esta fase precisamente es la fase más sensible de ellos a cualquier cambio ambiental o alimenticio. Cuando ellos van a migrar de un área a otra, se forman los famosos quistes, en el cual el organismo, el trofozoito, pasa a un estado de vida latente, ¿ya? Y le va a servir pues, para dispersarse, para, en el caso de que cuando son parásitos, pues de pasar de un individuo a otro, de un huésped a otro. Bien, veamos acá las enfermedades que produce este tipo de organismos, o sea, los protozoos. Estas pueden variar de leves a mortales. La mayoría no son mortales, llegan a serlo cuando hay descuido, ¿verdad? En el caso de una patología previa, como el caso del SIDA, pues sí, nos van a causar serios problemas, aunque generalmente, como en el caso del ejemplo, la Pneumocystis carini en cualquier individuo sano no crea problemas, pero en las personas con SIDA sí les puede llevar incluso a la muerte, ¿verdad? Provocándoles una neumonía. Bien, veamos aquí lo que es la amebiasis intestinal. Es causada por la famosa enfermedad histolítica, y la forma de saber es a través de un examen coprológico. Las tres causas más importantes de diarrea de origen parasitario son causadas por la Giardia lamblia, la enfermedad histolítica y el Cryptosporidium, para los cuales el diagnóstico microscópico es poco sensible, pero es bastante específico. Básicamente pues causan el mismo problema, como decíamos al inicio, generalmente a nivel del sistema digestivo. Aquí tenemos el caso de la famosa ameba. Decimos es una célula eucariota, se caracteriza por su forma cambiante, puesto que carece de pared celular, y su movimiento ameboide, que es el que da origen a su nombre, a base de pseudópodos. Las especies de este género viven libres en agua o tierra, mientras que otros géneros relacionados parasitan en el intestino del hombre o de los animales. La ameba se encuentra típicamente en vegetación y en descomposición. Acá tenemos el ciclo de la posible contaminación de la ameba. ¿Cómo nos vamos a contaminar nosotros? A través de alimentos contaminados, agua, etcétera, o el contacto con otra persona que no tenga un aseo adecuado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos va a contaminar? Básicamente es el quiste maduro, el cual puede entrar a nuestro organismo a través de la boca generalmente, y pasaría a todo el sistema digestivo. ¿Dónde va a actuar principalmente este organismo? A nivel del colon, que principalmente le va a hacer daño. Si no se es bien tratada, va a migrar hacia el hígado, hacia los pulmones o incluso hacia el cerebro, y va a causar pues, estragos incluso a nivel de la piel ya con mucho tiempo. Y en los heces va a salir igual a través
conformado como una etapa de quiste. Decíamos que es para, digamos, soportar las inclemencias del ambiente. Aquí tenemos, en caso de los quistes maduros, ellos van a eclosionar y van a dar forma al trofozoito, que es el que realmente nos va a dar problemas. Este mismo trofozoito, en condiciones ambientales negativas o de dispersión, pues va a transformarse en el quiste, el cual va pues a causar la patología. Aquí tenemos un poco más general algunos filums y los posibles efectos que van a causar los organismos que pertenecen a ellos. Por ejemplo, el filo Arquezoa, el organismo patógeno de este filum es la Giardia lamblia, que provoca la tricomoniasis, conocido como, la Giardia lamblia y la Tricomona vaginalis, que esos dos organismos son representantes de este género Arquezoa. En el caso de la giardia tiene 2 núcleos y 8 flagelos. En el caso de la Tricomonas vaginalis no presenta enquistamiento, y las enfermedades que van a causar, pues en el caso de la giardia es la giardiasis o enteritis. En el caso de la Tricomona es la uretritis o vaginitis, depende de si es en el hombre o en la mujer. ¿Cómo se van a contaminar el ser humano? En el caso de la giardiasis, pues consumir agua contaminada. En el caso de la uretritis o vaginitis, en contacto con las descargas o los fluidos que despide la vagina al estar, o la uretra al estar parasitados por este organismo. En el caso del filum Amebozoa, aquí tenemos el organismo patógeno Rentomeba histolítica. Su característica es de que tiene pseudópodos, decíamos, para movilizarse y alimentarse. La enfermedad que va a causar es la amebiasis disentérica y se contamina uno a través de agua contaminada con heces fecales. Bien, y así tenemos, por ejemplo, el filum apicomplexa, que el organismo patógeno es el Plasmodium. En este caso, él requiere más de un hospedero y la causante de la malaria, y así sucesivamente. Bien, en el caso de la amebiasis, decíamos que es una enfermedad intestinal parasitaria de tipo alimentario, es producida por la Rentomeba histolítica, y que el parásito se adquiere a través de un quiste, ¿verdad? La epidemiología de esta enfermedad, su desarrollo solo en caso de una baja resistencia inmunitaria de la persona infectada. El lugar donde ella va a habitar principalmente es el intestino grueso, el colon, y puede provocar también sus brotes epidémicos cuando las aguas residuales contaminan los suministros de agua potable, o cuando el suelo se fertiliza con desechos humanos sin tratar. Esto es muy común en algunas partes de nuestros países. Bien, aquí algunos síntomas de esto, de lo que va a causar la amebiasis, y las posibles medidas preventivas: hervir el agua, lavarse bien las manos, lavar las verduras, cocinar bien los alimentos, etcétera, para evitar ese tipo de patógenos. Acá tenemos el ejemplo del trypanosoma, que causa casi todos los parásitos en estos parasitan en la sangre. Va a producir la enfermedad del sueño. El vector en este caso es la Glossina sp o la mosca tsetse conocida, y los organismos causantes de esta enfermedad es el Trypanosoma brucei-gambiense y el Trypanosoma brucei-rhodesiense. La enfermedad de Chaga, que es de este mismo género Trypanosoma, que va a causar del Trypanosoma cruzi como especie patógena. Bien, la giardiasis, decíamos que es una parasitosis producida por giardiasis intestinales. Presenta prevalencia en países tropicales y no tropicales. Fue el primer parásito visto en el caso del inventor del microscopio Leeuwenhoek, y que lo encontró él en una materia fecal de él mismo, ¿verdad? Aquí tenemos las características de la Giardia lamblia, que son inferiores a 20 micrómetros, carecen de orgánulos como son las mitocondrias y el aparato de Golgi, parasita el tracto digestivo de humanos y otros mamíferos, y su patología pues se llama giardiasis o lambliasis. Tiene 2 formas de vida en su ciclo vital: el trofozoito y el quiste. Su reproducción por división binaria longitudinal, o sea, es asexual. Se reproduce tan rápido que en poco tiempo pueden formarse millones de parásitos.
no presenta reproducción sexual, es algo típico de este tipo de parásito. Y acá vemos la posible contaminación, que ya la conocemos. La sintomatología pues es diarrea en el caso cuando es aguda, dolor abdominal y anorexia, y cuando es severa o por largo tiempo pues provoca síndrome de mala absorción, esteatorrea, deficiencias proteicas y vitaminas. Perdón. Bien, medidas de prevención, lo típico en este caso: lavar los alimentos, hervir el agua, algún tipo de desinfección extra, ¿verdad? No está mal, pero tener eso en cuenta, ¿no? Bien, aquí tenemos la balantiriasis. Este es un agente etiológico, decimos, el agente etiológico es el Balantidium coli. Ya decíamos anteriormente que es el protozoo de mayor tamaño que parasita al hombre, en forma de trofozoides ovalado y con una longitud promedio de 50 a 200 micras de su tamaño. Y como podemos ver, la característica de este es que posee una infinidad de cilios alrededor de él para su movimiento y posible alimentación. Y acá en la parte derecha pues vista al microscopio del mismo organismo. Bien, la sarcocistosis es la cuarta coccidiosis humana que mencionamos, tiene mayor importancia en medicina veterinaria, pero también afecta a los humanos. Los parásitos pueden alojar a nivel del intestino o de los músculos. El hombre raramente se infecta, en algunas áreas sí es más común, por sarcocitis, pero cuando esto sucede puede actuar como huésped definitivo también a través de una invasión intestinal o como huésped intermediario de una invasión muscular. Bien. El síndrome digestivo que va a causar se origina cuando el hombre ingiere carne cruda o mal cocida que contenga sarcoquistes procedentes del ganado vacuno. La especie que parasita al ganado vacuno, Sarcocistis boviominis, o de ganado porcino, Sarcocistis suibominis. Los quistes en el músculo de estos animales están repletos de bradizoitos que se liberan en el intestino delgado del hombre, penetran las células intestinales y se convierten en células sexuadas masculinas y femeninas. Esto va a dar lugar a ovoquistes que usualmente se rompen en el intestino mismo, liberando los esporoquistes, los cuales son los que van a salir en la materia fecal y que nos van a servir como diagnóstico de su presencia. Bien, infecciones involuntarias se ha establecido que pueden ser asintomáticas, algunas de ellas, y otras pueden manifestarse por dolor abdominal, diarrea y vómito. Bien, la tricomoniasis genitourinaria. El protozoo flagelado que lo provoca es el famoso Trichomonas vaginalis y se presenta abundantemente, provoca leucorrea y en el hombre puede causar uretritis. En la mujer leucorrea y en el hombre uretritis. Es un protozoo flagelado, ya lo vimos, ovoide o piriforme, y en el polo anterior se encuentra el blefaroplasto, del cual parten varias estructuras. Bien, aquí tenemos unas dibujos y fotografías de cómo se presenta la Trichomonas vaginalis y que se alimenta fagocitando bacterias y otras partículas que va a encontrar en este tipo de ambiente. Característica pues es de que la persona tiene que tener un pH bajo para que pueda reproducirse sin problemas este parásito. Y intervienen también aspectos como el aseo y por otro caso la promiscuidad, y también el uso del tipo de ropa interior es muy importante también. La ropa de algodón es la más recomendada en estos casos para ayudar en su eliminación. Los factores predisponentes para el desarrollo de las tricomoniasis en la mujer son pH de la vagina menos ácido de lo normal, entre 5 y 6, ausencia o disminución de la flora bacteriana normal y deficiencia en los estrógenos. Bien, ¿qué va a producir? Pues erosiones en las superficies de la mucosa y la uretra con intensa reacción inflamatoria. Vamos a observar pequeñas zonas hiperémicas en forma de petequias diseminadas en toda la mucosa vaginal, infiltradas principalmente de neutrófilos y eosinófilos, y se presenta abundante leucorrea en la cual se encuentran los parásitos móviles. Bien, llegando a lo que es el plasmodium, el ciclo de vida de este parásito de la sangre, decíamos, que va a usar como huésped no solo
al zancudo Aedes aegypti, sino que también a los humanos, que es donde va a causar los mayores problemas. Aquí tenemos el ciclo biológico que explica cómo el zancudo, perdón, a través de eliminar, de chupar sangre, por decirlo así, o de succionar sangre, en un individuo enfermo, la hembra, en este caso del mosquito, es la que va a resultar contaminada y va a contaminar dentro de ella, pues, sigue desarrollando el organismo para poder contaminar a otro ser humano. El paludismo es una parasitosis que ha sido conocida desde hace mucho tiempo. Se le conoce en algunos lugares también como malaria o malairo, y el causante, pues, o el vector, mejor dicho, es el mosco anófeles. Es indispensable dentro del ciclo biológico del género Plasmodium, y el huésped definitivo, en cierta forma, somos nosotros. El paludismo está presente en zonas tropicales en África, Asia y Latinoamérica. Es endémico de 91 países, y tiene 8 pequeñas áreas de transmisión. Es importante ahora, con las facilidades que hay para recorrer el mundo, pasar de África a Europa, de Europa a Asia y viceversa, y a América. Entonces, muchas de estas enfermedades, pues, son bastante comunes ahora ya en países donde antes no se conocían, porque el organismo, en este caso el parásito o el vector, no podía llegar hasta esas zonas. Pero con los viajes intercontinentales o entre países, en aviones, etcétera, ya no solo puede llegar una persona infectada, sino también el hecho de que pueden llegar los mismos organismos, que pueden ir adaptándose, como ya sucede. La morfología, pues, el hipnozoito es una fase de permanencia del parásito a nivel hepático. Estará latente y puede ser activado por factores que todavía no conocemos plenamente. Los merozoitos son capaces de infectar los glóbulos rojos y producen una fase eritrocítica. El trofozoito se forma en el interior del eritrocito, posteriormente pasa a una forma madura llamada esquizón. El esquizonte, al madurar, forma de 8 a 32 merozoitos al torrente sanguíneo, donde andan libres y luego invaden otros eritrocitos sanos. Aquí es donde los van a succionar